Fate reacciona al Naruto verse. Naruto ni Fate son de mi propiedad, ni las imágenes y vídeos todos ellos son de sus creadores. Esta teoría no me pertenece, es del autor Lorenz04 de Wattpad, link en la descripción. Capítulo 2. Muy bien, comenzaré, decía la Archer para comenzar y la pantalla volviese a iluminarse. Tras empezar a leer el título del capítulo apareció un choque de cabezas. Esto suena que será divertido, decía el mago al oír el título en la pantalla. ¿Por qué no me sorprende?, decía la Pendragon ante lo dicho por su maestro. Atalanta sintió que le temblaban las orejas. Al leerlo primero, la lectora, siendo la que leía, se preguntó qué la tenía en ese estado. Desde su posición en los árboles, sintió que Berserker se acercaba mucho antes de verlo. Lo escuchó estrellándose a través de la maleza hacia su posición. Uno no tenía más que escuchar. Tenía que ser Berserker, o saber al menos. Ninguna otra clase exudaba ese tipo de poder puro. Nadie más podría iluminar la noche simplemente siendo convocado a este plano de existencia. Con sus sentidos superiores no necesitaba buscarlos. Sabía intrínsecamente que ellos, quien sea que fuera, vendrían por ella. No estaba haciendo ningún esfuerzo por ocultarse después de todo. Una parte de ella estaba silenciosamente agradecida. Fácilmente podría haber sido convocada como Berserker gracias a su Fantasmagrius Metamorphosis, Boar of Divine Punishment, pero tuvo suerte y se manifestó como Archer. Menos mal no fui yo, decía la Arqueta al leer sus pensamientos, pero la confundía el por qué el rubio no parecía ser tal clase que tenía el rubio para poder ser invocador de esa forma. Menos mal no fui yo, decía la Arqueta al leer sus pensamientos, pero la confundía el por qué el rubio no parecía ser tal clase que tenía el rubio para poder ser invocador de esa forma. Entonces ella podría ser una Berserker, no tiene pinta de una, eran los murmullos de joven Emilia a la Tosaka. Estoy de acuerdo, pero deber ser algo de su leyenda, le respondía la chica. Oh, vamos, cualquiera puede ser otra clase, decía el mago al sorprender al dúo. ¿En serio?, decía confuso el Emilia, ver a saber qué otras clases tendría ella. Eso es muy cierto, eso puede depender del invocador, o del catalizador que se use para hacer el llamado, decía la Ruler, aclarando la duda con sus conocimientos dados por ser la jueza. Entonces los Servants pueden variar por eso. Decía la Ojirroja preguntándose qué otras clases tendría Heracles, y si hizo lo mejor al llamarlo como Berserker. Entonces cada héroe puede tener varias clases, decía la Tosaka mientras veía a su Archer y preguntarse si él no era un saber, por su fascinación de luchar con sus dagas. Quizás era solo su propia curiosidad descarriada, pero quería ver quién había sido infligido con un destino tan cruel. Pues tal parece que tu curiosidad te matará, decía la Gorgona al ver cómo la arquera estaba en el camino del rubio. Seguro podré arreglármelas, respondía la Archer of Red al ver que el rubio por el momento no parecía ser un demente para la batalla. A Trifas ciertamente no le faltaron puntos de ventaja en ese sentido. Los árboles proporcionaban una cobertura perfecta, lo que le permitía ver. Un rayo de oro pasó disparado, rompiendo su ensueño. Tiene una gran velocidad, decía el peli azul al ver el rasgo del rubio. Te encontré. Una voz triunfante gritó justo detrás de su flanco. Creí sentir que alguien acechaba por aquí. Años de instinto perfeccionado le hicieron arrojar una flecha en la dirección de la voz. Uno no podía estar seguro de si se trataba de un sirviente de Black después de todo, pero al final, no debería haberse molestado. Un joven con ojos azules salvajes y una mata de cabello dorado desordenado yacía agazapado en la rama junto a ella. Una capa roja echada sobre sus vestiduras anaranjadas y negras. Un pergamino de enormes proporciones colgaba sobre sus hombros. Mientras ella miraba con tranquila incredulidad, él adoptó una pose, giró la cabeza en un círculo completo y adelantó una mano. Si hubiera estado familiarizada con las travesuras de cierto sabio pervertido, habría reconocido la postura absurda y lo habría ensartado con flechas. Eso fue rápido, decía la Ruler al ver que lo hecho por el rubio, era una de las habilidades de la clase Assassin. Afortunadamente, ella no lo hizo. Berserker of Red, Uzumaki Naruto, a tu servicio. El joven declaró bullicioso, sonriéndole. A juzgar por tu arco, supongo que eres Archer. No, definitivamente eres Archer, ¿verdad? La escena causó gracia a los Servant al ver la presentación del rubio. ¿En serio acaba de dar su identidad?, decía perpleja ante lo dicho. Sí, sí lo hizo, decía el héroe del futuro a su máster. ¿Qué era este extraño afán suyo? Era como hablar con un cachorro. Creo que le quedaría mejor un zorro, decía el mago al ver las marcas de rubio que parecían más las de dicho animal y se preguntaba qué conexión tenía el rubio con dicho animal. Enderezándose de su posición en cuclillas, Archer frunció el ceño. ¿Abandonarías a tu maestro tan fácilmente, Berserker?
Eso es muy cierto, es un descuidado, decía la saber al ver que estaba presente el rasgo de la locura el rubio ante tal táctica. Tenga la seguridad de que mi adorable y pequeño mago está profundamente dormido, así que decidí salir a investigar. Su sonrisa no disminuyó en lo más mínimo, en todo caso pareció arder aún más brillante ante su comentario puntiagudo. Confía en mí, ella está perfectamente a salvo. Así que, ahora que te me he presentado, ¿qué tal si también te presentas, eh? No era como si el patán estuviera siendo terriblemente sutil al respecto. Dudo que se vaya sin la respuesta, decía la Rider al ver la convicción del rubio. Estoy de acuerdo contigo, decía el perro ante lo visto, él estaría igual. Al final, ella respondió. Archeroth Red, Atalanta. Un placer conocerte. Naruto sonrió. No esperaba que él saltara hacia ella. Mucho menos para tenderle la mano en señal de amistad. Bueno, eso es inusual, decía la Inzvern, la ver los actos del berserker. Si demasiado, decía la ver por fin a un Servant que no iba directo a matar. ¿Por qué me tomas la palabra tan fácilmente? Con cautela, miró el miembro ofrecido. Podría estar mintiendo. No es propio de mí sospechar tanto de la gente. Dientes blancos nacarados brillaron en una sonrisa pícara, exponiendo dientes caninos afilados. Solo hay una persona de la que sospecho, y tú no te pareces en nada a él. Entonces, si dices ser Archeroth Red, entonces debes ser Archeroth Red. Y si por casualidad me estás mintiendo, te mataré. Problema resuelto. Por un momento fugaz, la cazadora sin igual vio una bestia moverse en esos ojos azules. ¿O eran rojos? Parpadeó y como una sombra errante que huye antes del amanecer, ese breve destello de oscuridad se desvaneció. A pesar de ese leve atisbo de locura que había experimentado, Atalanta no sintió miedo. La escena los sorprendió al por fin ver un rasgo de la clase berserker en el rubio que no parecía serlo. Eso fue aterrador, decía el joven Emilia al ver la jurada del rubio y recordarle a la del berserker de la chica que lo trató de matar. Así que por eso es berserker, ¿qué más oculta?, decía la Rider al ver al rubio y preguntarse si era alguna clase de maldición. Esa mirada, fue como la de Gilgamesh, pensaba al counter guardián y preguntarse si el rubio no tenía conexión con el rey de los héroes. Podía haber poco lugar para la confusión en tal forma de ser. No, no lo fue, decía la Archer al poder ver más detenido dicho suceso que fue instantánea para su contratarte. De hecho, una parte de ella respetaba su forma de pensar. ¿Qué forma más sencilla de vivir? Estoy de acuerdo, la gente se complica las cosas, ya no son como antes, comentaba el mago de las flores. ¿Y tú cómo sabes eso, Merlín? Decía la hermana de Morgan ante lo dicho por el peliblanco. Secreto, decía el mago negándole la respuesta a su rey. ¿Cuál es tu deseo? Otra vez, esa repentina línea de preguntas. ¿Mi deseo? La cazadora volvió la cabeza para mirar al improbable berserker. ¿No tienes uno propio? No. Para nada. El rubio sonrió. Solo estoy feliz de tener una segunda oportunidad en la vida después de perder la mía. Incluso podrías decir que simplemente estar aquí es mi deseo. ¿Y el tuyo? Eso debe ser algo ilógico, decía la rey de los caballeros, al ver el vago deseo del rubio que solo era batallar una vez más. Esta vez, la seguidora de Artemisa no dudó. Deseo la salvación de todos los niños. Al ver su expresión desconcertada, suspiró y desterró su arco, abandonando el combate en su prisa por explicar su sueño. Es decir, para que sean amados. Para que nunca conozcan las desgracias de la soledad. Para que nunca tengan hambre. Para ser amados y apreciados. Si el Grial puede conceder esto, entonces no me arrepentiré. Sin duda ese es mi deseo, murmuraba al ver que se reveló su deseo al Grial. Es hermoso, decía la santa al oír el deseo de la Archer Red. Ese deseo no está mal, decía el Emilia al saber que casi moría si no hubiera sido por su padre que los salvó en el incendio de Fuyuki. Es el peor deseo, pensaba el Archer al tener un deseo similar, pero para todos, y aquí estaba maldito por su deseo. Naruto en realidad parpadeó ante eso. ¿Salvarlos a todos, eh? ¿Sí? La intensidad de su respuesta y expresión casi lo derribó. ¿Qué está algo mal con eso? ¿Qué piensa decirle? Leía molesta. Si el rubio se atrevía a burlarse, esperaba que su contratarte le diera fin por tal acto. Suspirando, el berserker se rascó la diadema de metal con el dedo. No digo que haya nada malo en ello, pero, Una sonrisa triste adornaba esas mejillas barbudas. Será difícil, ¿sabes? En eso tiene razón, decía el mago de la sala al oír lo dicho. Aún así, debo hacerlo. No hubo ni un atisbo de vacilación en su respuesta. De hecho, ¿cómo podría haberlo? Para ella, decir algo tan irrazonable puede sonar infantil para la mayoría, pero para alguien como Atalanta, no podría haber una vocación más grande.
Si el Grial tenía el poder de conceder tal deseo, ¿cómo podría no hacerlo? Era un deseo puro, distorsionado quizás, pero puro en sus intenciones, sin embargo. No deseaba la fama, la riqueza, el poder o incluso una segunda oportunidad en la vida como él. Su único deseo era salvar a otros. Incluso si eso significaba ser burlado. Ridiculizado. Desdeñado o aborrecido. No eran tan diferentes, ella y él. ¿En serio piensa eso?, pensaba la arquera de Artemisa ante lo dicho. Para ser un chico que había experimentado el infierno que era la soledad, lo sabía mejor que la mayoría. Lo dicho los sorprendió ante lo pensado por el rubio. ¿Qué quiere decir con eso? Cuestionaba la rulera al oír lo dicho. Se podría decir, que por norma general Naruto es un héroe trágico que por lo normal empieza mal, pero se llega a levantar, decía el ser para mostrar más fija la imagen del rubio. ¿Y eso a qué se debe, por ser el héroe como dijiste? Preguntaba el Emilla ante lo dicho. Puede ser en parte, pero eso también ayuda a forjar su leyenda, no les puedo decir más, les aseguro que podrán descubrirlo con el tiempo, decía el ente al grupo. No podrías salvar a todos, incluso si fueran niños. Uno siempre estaba sufriendo, en algún lugar de este mundo. Ojalá entiendas eso, pensaba el archer viendo a su versión joven que parecía no gustarle lo dicho. Sin embargo, aquí estaba Atalanta, tratando de anular esa misma realidad con sus propias manos. ¿Eso la convertía en una idealista? ¿O un tonto? No lo creo, se decía al ver que el deseo de la arquera era tonto e idealista. ¿Era posible tal deseo? Supuso que bien podría serlo. Por lo que sabía del Santo Grial, de hecho, podría conceder tal deseo. Tal vez esto era algo por lo que luchar. Una mejor meta, un destino, en lugar de vivir por vivir, o luchar por el entretenimiento. Incluso si no fuera algo que pudiera ser logrado por una o dos personas, seguramente un dispositivo de concesión de deseos todopoderoso podría hacerlo. En sí podría, el Grial puede hacer todo, la Tosaka decía al saber eso, por lo que se decide del Grial. Eso es lo más falso, el Grial no podría hacer eso, pensaba al archer al saberlo por experiencia propia. Independientemente, sus palabras encendieron un fuego en él. Atalanta. Archer casi se cae de la rama y caía al bosque de abajo, tal era la vehemencia con la que Berserker había hablado. Antes de que pudiera reprenderlo en recompensa por su temeridad, el rubio sujetó ambas manos sobre sus hombros y la atrajo en un fuerte abrazo. Retorciéndose de vergüenza incómoda, la cazadora solo pudo agitarse en silencio, sin éxito. Su agarre era de hierro, y ella no tenía la fuerza para liberarse, y mucho menos escapar de un agarre firme como el de él. Quieto. ¿Qué clase de locura era esta? ¿Por qué estaba gritando y abrazándola de la nada? Había perdido la cabeza. Da es un berserker, perder la cabeza es lo que hacen, decía el irlandés. Eso se ve sumamente doloroso, decía la Servant Rider al ver que la arquera estaba en un abrazo de un berserker, eso no podía terminar bien. Creo que me gustas. Espere, ¿qué? Decía la arquera arrojando el libro por lo dicho. Vaya, va directo, me agrada, decía el mago al ver que el rubio sabía lo que quería. Vaya qué atrevido, decía la santa al ver la acción del rubio, hacia eran los hombres en esta época. Supongo que estará nerviosa, yo leeré, decía Ente tomando el libro y tomar su lugar. Alejándose, Naruto la sacudió suavemente y se rió. Josh. He decidido. Ese sueño tuyo. Te ayudaré a lograrlo. Espera, que... Decía la peli verde ante lo dicho. Atalanta farfulló sorprendida. ¿Qué? ¿Qué tontería es esta? ¿Quién eres tú para decir tal cosa? ¿Quién, yo? El doble sonrió. Solo soy un clon. ¿Qué acaba de decir? Decía el Lancer ante lo dicho por el rubio. ¿Que es un clon? ¿Eso no es normal? Decía el Emilia no sabiendo que estaba mal. Shiro, eso debe ser algo imposible, las habilidades así pertenecen a Assassin, decir el rey de Camelot a su máster. Debe tener una dualidad o era una de sus habilidades principales, decía el mago. Los verdes ojos verdes se entrecerraron. ¿Un clon? Ups. No debería haber dicho eso. Adiós. Con una sonrisa, Berserker se elevó en una columna de humo, dejando a la pobre Atalanta pensando en lo que acaba de pasar. Bueno, eso fue raro, decía la ojirroja ante la escena realizada por Le Berserker. Temprano la mañana siguiente. Está bien, me rindo. ¿Para qué diablos me llevas a la iglesia, maestra? Vaya, es un déjà vu, decir el mago al ver la escena de ir a la iglesia. Era lo primero que le había dicho en toda la tarde. Jin ignoró incondicionalmente la voz en su cabeza y siguió caminando, reanudando su paso rápido hacia el edificio en cuestión. Incluso en forma astral, continuaba molestándola. No con palabras, sino con el silencio. Ella se negó a darle la satisfacción de ver su ojo contraerse.
El bastardo solo estaba tratando de sacarla de quicio después de lo de anoche. Sí, eso fue todo. Él no tendría éxito. Jinrun podría llamarse muchas cosas como un mago. Era una asesina, una bibliómana y, en el fondo, una romántica empedernida, pero tenía su orgullo. En la guerra que se avecinaba, esto último parecía una cosa pequeña e insignificante. Sin embargo, Berserker lo había herido de todos modos. Tal vez fue mezquino de su parte ocultar la razón de su presencia aquí, pero después de su pequeña disputa, se sentía un poco enfadada con su servant. Dudo que eso ayude con su forma de ser, decía la servant Rider al ver cómo el rubio hará lo imposible para molestar a su maestra. Pues discúlpeme, princesa. ¿De dónde salió llamarla así? ¿Cómo se atreve? Tendrás que esperar y ver, Berserker. Todavía no estás enojada, ¿verdad? Ella levantó la nariz. ¿Es un sí? Supongo que es un sí, decía confuso Lemilla ante la reacción de la maga. Oh, por el amor de, ¿qué hice mal? Tú decía el mago con risas, sin duda el rubio era de lo más divertido que había visto en un buen tiempo. Un remolino de polvo dorado salvaje nadó alrededor de los hombros de Jin y rápidamente asumió la forma de su servante incluso cuando terminó de hablar. La manifestación de Naruto resultó tan abrupta que no pudo detenerse a tiempo. Cuando abruptamente le bloqueó el camino, ella tropezó con sus propios pies y se estrelló contra su pecho. Un brazo con mangas oscuras salió disparado y la sujetó por la cintura, acunándola más cerca. Mucho más cerca de lo necesario. Ajá. Allí estaba. Esa sonrisa otra vez. Un destello exasperante de blanco que no toleraba transgresiones y descubrió que su determinación vacilaba al verlo. Te detendrás. Apartando la mano a un lado, Jin se zafó de su agarre y pasó como una exhalación. Está bien, princesa, ¿te importaría decirme qué hice para molestarte? Deja de llamarme princesa. ¿Eh? Pero te queda bien, ¿sabes? Dijo el joven arrastrando las palabras, arrastrándose tras ella. Además, estoy aburrido. ¿Cuándo vamos a tener algo de acción? No estoy de acuerdo con él, cuando se topará con otro mago y serván, decía el portador de la lanza. Si eres tan inquieto, usa tu noble fantasma y explora la ciudad. Ella replicó con malicia, deteniéndose para enfrentar completamente a su grosero sirviente. No te necesito para esto. En verdad, no lo hacía. Solo necesitaba registrarlos a los dos como participantes en la sala y potencialmente cooperar con los otros maestros de la facción roja. La presencia de Naruto no era necesaria. Estaba mejor preparado para el combate en ese sentido. Vamos, esperaba que él finalmente se rindiera y la escuchara. Ante lo dicho, los magos, siendo estos los de la Quinta Guerra, aún no se creían que la guerra por el Grial sería con más magos y maestros. En cambio, sonrió y trotó tras ella con una risa traviesa. ¿Cómo sabes que no lo estoy usando ahora, Om? Eso quiere decir, que puede hacerlo cuando sea. Decir sorprendida al ver la manera de trabajar del rubio. Menos mal, él no estaba en la guerra de ellos. Él gruñó cuando su codo golpeó su estómago. Porque todavía eres sólido. La risa la saludó. Cielos. Sentí eso. Uno de sus supuestos fantasmas nobles involucraba el uso de la duplicación, o al menos eso afirmaba. Una técnica como esa podría usarse con un efecto devastador si se usa correctamente. Suponiendo que alguna vez pudiera hacer que lo hiciera sin usar un hechizo de comando. ¿Por qué se sentía como si él fuera el amo y ella la servant? No iba a llegar a ninguna parte así. De hecho, se sentía como si ella fuera la que estaba perdiendo terreno aquí. Tal vez debería darle una orden. Decirle que cierre la boca mientras dure la guerra, no. Si las cosas continuaban a este ritmo, corría el riesgo de dañar su relación con Berserker. Usarlos en cosas frívolas sería el colmo de la falacia. Entonces ese es su fantasma noble, sin duda es peligroso demasiado, decía la Pendragón al ver que en combate sería imposible no caer ante varias manifestaciones de un berserker. Eso es increíble, pero mi berserker es mejor, decía la hija de Irisbiel ante el fantasma noble del Servant. Si se volvía contra ella y ella no tenía nada que lo detuviera. Pobre de ella, decía el Lancer, si lo que pensaba llegaba a pasar. El pensamiento envió un pequeño escalofrío a través de ella. Quizás la reconciliación era lo mejor después de todo. Eso sería lo mejor que usar un sello de comando, decía el portado de la Counterforce mientras veía a su máster. En mi defensa ti te lo ganaste a pulso, le respondía a su servant al recordar cómo este se comportó de prepotente y ególatra. Si tú lo dices, decía el archer para dejar el tema. Tal vez eso fue infantil de mi parte. Suspiró, sacudiendo la cabeza. Estás perdonado. Solo ten tu mejor comportamiento allí. Lo último que queremos hacer es hacernos enemigos de la iglesia.
Ya tengo suficientes enemigos. No hay trucos tuyos. No hay bromas. Nada. ¿Entendido? Uf, le quita lo divertido a la vida, decía el peli blanco ante lo dicho. Naruto parpadeó. ¿Por qué la cara larga? Él sonrió. Siempre estoy en mi mejor comportamiento, maestro. Sí, claro, como no, decía la portadora de Excalibur. Pequeño descarado. Sabes que todavía tengo 3 hechizos de comando que puedo usar. Ella levantó su mano marcada para enfatizar. No tientes tu suerte. Ante la escena, el Emilia del futuro vio la escena, recordando claro la noche en que Rin lo invocó. Ante sus ojos, el rostro del guerrero bigotudo perdió todo color. ¿Eh? Dio medio paso hacia atrás. Maestro. Maestro San. Jin. Espera, realmente no los usarías conmigo, ¿verdad? ¿Por una razón tan insignificante? Un músculo saltó en la mandíbula de Jin. Berserker, por el poder de mi Command Seal, por la presente te ordeno que... Esto es incómodo, comentaba, pues ella tuvo la misma acción con su archer. Bien, bien. Su sirviente levantó los brazos con exasperación mientras despejaban el camino a la iglesia. Mata toda la diversión. Pondré toda la diversión en los combates, ¿por qué no? No haré nada. Dios. Debía hacer lo mismo, murmuraba el counter guardián ante la escena. ¿Por qué se sentía como si acabara de patear a un cachorro inocente? En eso estoy de acuerdo, decía la arquear al ver cómo Naruto parecía un animal indefenso. Aunque no hago promesas para eventos posteriores. Artoria, me agrada este sujeto, decía el mago de las flores, sin duda el rubio le caía bien. No importa. Ella quería estrangularlo. Dudo que pueda lograrlo, decía la servant de Sakura, el rubio parecía tener todo bajo control. Con un gemido, el mago se pellizcó la frente de la nariz en un vano intento de evitar una migraña inminente. De la misma manera, entendió que Naruto no estaba actuando de esa manera con ella por despecho. En todo caso, su servant simplemente estaba siendo animado. Él no parecía entender por qué estaba tan enojada con él en primer lugar, y mucho menos llevándolo a la iglesia a primera hora de la mañana. Ni siquiera eran las preguntas lo que la había molestado en primer lugar, sino su suerte en la vida. Tal desgracia. Todavía no podía creer que había convocado a un berserker tan improbable como su aliado en esta guerra. Uno diferente, con su cordura aparentemente bajo control y varios noble fantasma, además, pero aún así un berserker. Uno aparentemente sin fin de prana y una boca a la par. Bueno, algún defecto tenía que tener el chico, decía el mago de Camelot. Después de presenciar la presencia pura y abrumadora que acompañaba su invocación, bueno. Ella no quería ver qué desencadenó su mejora de la locura. Eso es muy cierto, podría ser imparable, decía la Inzbern ante las habilidades del rubio berserker. Y ahora lo estaba llevando a un espacio cerrado. Oh, esto solo podría terminar mal. Oye, maestro. ¿Qué? Un dedo pasó junto a ella en dirección a la iglesia. Tenemos compañía, mira. Entonces son otros dúo de mago y servant, decía la santa por la acción del rubio. Jin siguió su mirada. Y se congeló. Ahora, ella era un monstruo especializado en combate, alguien que eliminaba a la oposición sin piedad. Sin embargo, a la sombra de este individuo, este hombre, un fragmento helado de miedo recorrió su columna vertebral. Un hombre rudo y de aspecto temible los esperaba cerca de la entrada de la iglesia, y verlo momentáneamente detuvo a Jin. Su mera presencia traía consigo un espeso hedor a sangre y pólvora que emanaba de todo su cuerpo. Unas gafas de sol oscuras ocultaban sus ojos. No así su salvaje cabello castaño. Se derramó detrás de él en una melena rebelde que no intentó domar. Él no se alejó de su acercamiento. En todo caso, la vista de ellos pareció intrigarlo, y se volteó abiertamente para mirarlos. Incluso si no lo hubiera hecho, Jin habría reconocido esa cicatriz distintiva en su rostro. Este rostro pertenecía a uno de los pocos magos que realmente respetaba. En mi opinión, este es de los mejores masters en todo Fate. Otro máster, decía la Tosaka al ver al mago que le daba algo de miedo. Ese sujeto sí que sabe vestir, decía el pero irlandés ante la apariencia del mago. Uno con el que había trabajado antes en eso. Eso es malo, decía Emilia al ver que tendrían que pelear en algún instante. La suya era una cara que no olvidabas. Kairi Shishigou. Así que él es uno de los masters de la guerra, decía Ark al oír el nombre de unos de los magos de la guerra que tendría que supervisar. Yo. El hombre brusco levantó una mano, una pequeña sonrisa tiró de sus rasgos curtidos. ¿Cuánto tiempo sin verte, Jin? Escuché que tú también eras parte de la Red Faction, pero, así que es de la misma facción, decía la arquera al oír el dato dicho. Entonces su mirada se posó en Naruto. ¿Entonces? ¿Este es tu servant? Jin esperaba una escena.
Como tal, se encontró casi gratamente sorprendida cuando su servant, normalmente recalcitrante, pasó junto a ella. Los ojos azules viajaron de arriba a abajo, evaluando al formidable nigromante de pies a cabeza. Lo que sea que encontró allí debe haberlo complacido, porque soltó una carcajada. Encantado de conocerte. El rubio sonrió expresivamente, extendiendo una mano. Mi nombre es Naruto. ¿En serio hizo eso?, decía la maga Tosaka al ver que el rubio daba su nombre como si fuera la hora. ¿Por qué diablos acaba de dar su verdadero nombre? La cabeza de Jin giró con tanta fuerza que casi se golpea la cara con su propia cola de caballo. Berserker. ¿Qué? El rubio hizo un puchero. Estamos del mismo lado, ¿no? Además, huele a que es digno de confianza. Visto de esa forma, no está bien. ¿Que lo haga? Decía Emilia ante la lógica del rubio. Puede, pero luego tendrá que pelear Shirou, decía la rubia a su Master Berserker, ¿eh? Shishigou en realidad parpadeó ante eso. Después de considerarlo por un momento, aceptó la mano de Naruto y la estrechó. MMM. Honestamente, esta es la primera vez que alguien me llama así. ¿Qué quiere decir? Una nueva voz se entrometió. ¿A qué te refieres, maestro? A mí no me parece un berserker. Debe ser su servant, murmuraba a la héroe griega ante la voz. Un momento, esa voz murmuraba para sí misma la Pendragón mientras trataba de recordar al portador de esa voz. Un remolino de prana agitado anunció la llegada de su servant y liberando a Shishigou, Naruto se giró para mirar al recién llegado. Oh. A diferencia de Berserker, este estaba completamente vestido con una brillante armadura plateada con acentos carmesí. De la cabeza a los pies, no se podía ver un solo trozo de piel a simple vista. Un casco temible ocultaba su rostro. Esa fachada con cuernos mirándolos con aterrador desapasionamiento. Este era saber, entonces. Tenía que serlo, razonó Jin. Ninguna otra clase excepto la que podría estar tan magníficamente adornada o exudar tal majestuosidad. Tal vez si hubiera sido capaz de ver en la mente de su sirviente, habría visto los engranajes girando. Naruto, por su parte, inmediatamente se sintió fascinado por el guerrero con armadura. Ese yelmo blanco y sin rasgos distintivos los miró con una pizca de molestia. En mi opinión, una de las mejores, saber si no la mejor para mí, casi se roba la temporada junto con su máster. La presencia de la servant dejó en shock al rey de Camelot al ver a su hija en la guerra del Grial. Seguro esa no te la esperabas, murmuraba el mago a su rey. Increíble, aunque parece más berserker que Naruto, decía la Oni roja. Tanto es así que momentáneamente abandonó su lugar al lado de su maestro y se acercó a su compañero guerrero. ¿Estás seguro de que no eres asesín? Repitieron, inexpresivos. Tienes un aspecto escuálido y debilucho. Tal vez pueda serlo, comentaba la arquear de Artemisa al saber de la habilidad de clones del rubio. En la esquina de los periféricos de Jin, Berserker se puso rígido imperceptiblemente ante el desaire. Oye, vamos. Shishigou suspiró. Saber. No busques peleas innecesarias. Por desgracia, su amonestación resultó ser demasiado escasa y demasiado tarde. Pero, maestro. Kukukuku, Naruto se rió de repente, atrayendo todas las miradas hacia él. De hecho, se rió como un anciano, ocultando su boca con una mano curvada. Saber, ¿verdad? Eso es divertido, viniendo de alguien como tú. Eso es bizarro, decía el Emilia al ver la risa del rubio y por un momento le recordó a alguien. Supongo que se ríe así, de mayor por la edad que tuvo, decía la ruler al recordar cómo se dijo que el rubio tuvo bisnietos. Oh, no. Oh, si decía con emoción el mago, si Mordred era como su padre esto sería divertido. Jin conocía esa mirada. Nada bueno augura Naruto, decía la Reader, no era ciega para no ver eso. Esa mirada no significaba nada bueno. ¿Eh? El guerrero inclinó la cabeza. ¿Qué es tan gracioso? Dices que soy asesín, pero eres tú quien esconde su rostro. Naruto replicó, todavía riéndose. Simplemente lo encuentro divertido. ¿Tanto miedo tienes de mí, Saber-chan? Espera, es mujer, decía el Emilia al oír cómo el rubio la llamó. Ante lo dicho por el rubio sobre ocultarse, la Saber de la sala se molestó. Ahora fue el turno de Jin de inclinar la cabeza. ¿Chan? Shishigou gimió. Mierda. Saber tembló, justo ahí. Va a reventar, decía el perro al ver la ira que emanaba la Saber. Oí. ¿Quieres decir eso otra vez, bastardo? Oh, querida. Berserker respondió con una sonrisa traviesa, tocándose la nariz. ¿No me escuchaste, Saber, Chan? Dejó que sus sílabas se arrastraran sobre la última palabra. Puede que sea un anciano de corazón, pero mis sentidos aún están agudos. Para llevar el punto a casa, olió una vez para enfatizar.
Quien quiera que seas bajo ese casco tuyo, definitivamente eres una chica. No sé por qué estás tratando de ocultarlo, en realidad. He conocido muchas mujeres fuertes en mi época y ninguna de ellas ocultó su identidad. Y, sin embargo, has hecho todo lo posible por ocultar la tuya. Lo que significa que tienes algo que no quieres que nadie vea. Sí, algo de lo que avergonzarte. Naruto, estás demente, me agradas cada vez más, decía el mago al ver cómo la hija de Artoria estallaría en ira. Entonces, cuando vivía conoció a muchas mujeres de gran poder, decía fascinada la Tosaka, y preguntarse qué tan fuertes eran para que éste le teniese respeto. Crujido. Un gruñido ahogado anunció la abrupta partida de Naruto del lado de Jin. En el mismo instante, un edificio distante explosionó sobre sí mismo. A lo largo de su pequeña diatriba, el saber Red había continuado moviéndose con mayor frecuencia. En unos momentos, ella había estado temblando de rabia. Tiene problemas de ira, decía el archer mientras de reojo vio a Saber. Lo sacó de su padre, decía el mago de las flores. Pues qué mal padre tuvo, si así es ella, no me quiero imaginar al resto de su familia, decía el irlandés ante la escena. Ante lo dicho, Artoria apretaba fuerte la mandíbula. Ella no era así de explosiva como Mordred. Nadie la había visto moverse hasta ahora. Silencio. De repente, había espetado. Eso lo hace. Ante los propios ojos de Jin, el amenazador casco de Saber inexplicablemente se dobló sobre sí mismo para revelar su rostro oculto. Los ojos verde agua ardían de furia, enmarcados por cabello rubio recogido detrás de la cabeza, y una boca llena en un gruñido peligroso. Jin solo tuvo un momento para contemplar la belleza salvaje de la joven antes de que la guerrera ahora desenmascarada soltara un gruñido bestial, juntara ambas piernas debajo de ella y saltara. La siguiente ola de presión destrozó la calle y lanzó a Saber hacia adelante a velocidades casi explosivas, aunque sin duda mucho más lentas de lo que había demostrado su último golpe. Mientras ambos maestros miraban con silenciosa exasperación, una nube de humo lejana anunció su propio aterrizaje cerca de donde lo había lanzado. Al ver el rostro de la Saber, el resto del grupo miró a la Sabe de la sala y preguntarse qué relación tenían. ¿Esto Saber, ella es tu hermana o algo similar? Decía el Emilia avergonzado sin ver cómo el archer de Rin se tapaba el rostro. Ante lo preguntado, la rey de los caballeros se quedó callada no sabiendo qué decir. Sin embargo, a los oídos de todos llegó una risa, la cual provenía del mago de la túnica blanca. ¿Qué es tan gracioso? Decía la arquera al mago. Absolutamente todo, decía el mago sosteniéndose las costillas que le dolían por reírse. Supongo que sabes qué relación tiene ellas dos, decía la gorgona al mago, que tras unos segundos dio un leve sí. Ni se te ocurra, decía la pendragón al mago, que la ignoró y tomó su semblante más serio para lo que diría. Ella es su hija. Dejó caer la bomba el mago de Camelot a todos en la sala. Entonces Saber tuvo una hija, entonces ¿por qué le molesta tanto? Preguntó la Inzbern al mago. Muy fácil, querida, es porque ella es su padre, contó el mago para vergüenza de la pendragón y confusión del resto. ¿Entonces fue madre soltera? Decía el perro al mago. No, al contrario, la tuvo con su hermana, decía el mago solo para agacharse y evitar un golpe de mana de la Saber. Espera, eso es imposible, decía la ruler sonrojada. Ante lo dicho, era casi imposible que dos mujeres obtuvieran una hija de esa forma. En eso yo ayudé, pero no hizo caso a mi consejo, decía el mago al ver la falta de consideración de la niña. Lo dicho por el mago los sorprendió y sonrojó ante lo dicho, de que Saber tuvo una hija con su hermana y todo lo que eso implicaba. Espera, entonces Saber es un él. Decía sonrojada la Tosaka por lo dicho. No, ya no, fue momentáneo mi ayuda, pero ella siempre ha sido mujer, decía el mago aclarando la situación de Saber. Supongo que continuaré, para que pueda saber más de eso, decía Ente para alivio de Saber, la cual parecía estallar en una ira por lo que reveló Merlín. Maldita sea. Sí, Sigou murmuró. Debería haberle advertido sobre eso. Jin goteaba ligeramente de sudor. ¿Advertirle sobre qué? A Saber, no le gusta mucho que le llamen chica. Ay, igual a su padre, decía el mago ante la actitud de las Sabers. Una explosión distante hizo eco de sus palabras. ¿No vas a detenerla? El nigromante se encogió de hombros. Sería una pérdida de un sello de comando. Ella se calmará lo suficientemente pronto. Si tu berserker es la mitad de lo que creo que es, estará bien. Eso no ayuda mucho, decía la ruler al ver el caos generado por el dúo. Por una fugaz fracción de segundo, Jin se preguntó si Saber realmente había logrado matar a Berserker con ese ataque. De hecho, se estremeció ante la idea. Cualquiera que ejerza tal poder no podría ser llamado humano. No por cualquier tramo de la imaginación. Tal era la existencia incognoscible que era como Servant. El leve crujido de un trueno seguido de un rayo distante de color escarlata y oro decía lo contrario.
Mientras miraba, un rayo de luz trazó un arco a través del cielo como un rayo lanzado por el mismo Zeus, salvaje y arqueándose en su camino. ¿Era esto un fantasma noble, o...? Con un leve parpadeo de luz dorada, Berserker reapareció, su abrigo ligeramente chamuscado, pero por lo demás relativamente ileso. Un ojo morado y una mancha roja en su hombro revelaron dónde había sido golpeado por saber, pero incluso mientras ella miraba, esas heridas sanaron. Como si el tiempo mismo se estuviera deshaciendo. Increíble eran las palabras de la mayoría al ver el poder en bruto de la hija de Saber y de Naruto. Oye, Master. Yo daría un paso atrás, si fuera tú. Él llamó gato. Estoy bastante seguro de que ella está justo detrás de mí, ups. Maldito embaucador. Quédate quieto. Apenas había hablado, Saber se estrelló detrás de él, blandiendo su espada ensangrentada como una lanza. Uf, eso dejará una marca, decía el irlandés al ver la herida. Al ver el ataque de Mordred, Artoria tuvo un leve recuerdo del combate que ambas libraron en aquella colina. Oye, ese último ataque me hizo cosquillas. Naruto sonrió, sacudiendo ociosamente su abrigo. ¿Quieres intentarlo de nuevo? Es un berserker, porque no me sorprende, decía el Emilia Archer, le recordó a Heracles. Inmediatamente se agachó cuando ella le lanzó la espada a la cabeza. Oí. Di esa mierda otra vez. Mordred gruñó. Te reto. Hazlo otra vez. Berserker imitó sombríamente. Te reto. Se ve que no le teme a la muerte, decía la peli verde al ver cómo el rubio provocaba más y más a la rubia. Gruñendo, las cabezas de los dos rubios chocaron. ¿Quieres ir en serio, bigotes? Adelante, cola de caballo. Bien por mí. Estupendo. Muy bien. Aparecen una pareja, parece que tu familia va a crecer, decía el mago al ver la escena. Ante lo dicho, la Pendragon optó por lo mejor ignorar a Merlin. Naruto ya estaba en movimiento cuando ella golpeó de nuevo. ¡Cuidado! O perderás un ojo. En lugar de apartarse del camino de la hoja, agarró el borde del arma y la arrojó hacia el centro de su masa corporal. Una fracción de segundo después, el impulso de Mordred alcanzó su brazo, arrastrándola impotente detrás de él. Los ojos de Aqua se entrecerraron cuando se dio cuenta de lo que pretendía. El bastardo la estaba empujando hacia adelante con la hoja con la intención de golpearla en la cara, obligándola a soltar dicha empuñadura y golpearlo, o agarrarse fuerte y arriesgarse a recibir un golpe debilitante. Bueno, ella se lo mostraría. Mira cómo le gustaba al bastardo un cabezazo cuando trató de sacarle el arma de un tirón. Equivocado. El caballero de la rebelión tuvo tiempo para un solo grito de sorpresa antes de que Naruto ignorara su espada por completo, abandonando la defensa y permitiendo que la hoja se hundiera profundamente en su estómago y luego emergiera de su espalda en un espantoso rocío rojo. Si Naruto estaba desconcertado por la imponente hoja que sobresalía de su estómago, hizo poco para mostrarlo. Con su mano libre se abalanzó, más allá de ella. Y agarró un puñado de su cabello. Los ojos azules ardían ante su visión, no azules, se dio cuenta sin creciente incredulidad, se habían puesto rojos cuando no estaba mirando Y. La táctica usada por el rubio los dejó en shock, al ver cómo se atravesó con una herida mortal. Está loco, decía la rulera al ver cómo el rubio usó tal ataque para dar con la Saber. Tierra. El aliento salió de sus pulmones cuando Berserker azotó su cara primero contra la tierra por el cabello. La pura fuerza de eso arrancó el aire de sus pulmones y tosió, momentáneamente sin aliento. Sin embargo, en lugar de acabar con ella, un pie calzado con una bota llenó su visión. Empujó su costado. La hizo rodar. Un gruñido resonó, puntuado por un sonido húmedo de chapoteo cuando su oponente liberó su espada. Momentos después, cayó al suelo, justo fuera de su alcance. Incluso mientras agarraba su espada, los ojos aguamarina observaron la herida. Ese enorme agujero mirando a Mordred con un relieve carmesí. No es un agujero. Para su consternación, la herida simplemente se abrió sola, revelando una piel rosada y saludable. Al ver a su hija tirada, algo de preocupación llegó a Artoria, peor decidió dejarlo pasar. Es como Berserker, decía al ver como el rubio sano. Está bien. Está bien. Entiendo el punto. Ja. Punto. Eso es divertido. Su bota lo golpeó en el pecho y él se tambaleó hacia atrás, riendo. ¿Qué eres, un zombi? Mordred gruñó. ¿Cómo diablos sigues de pie, hoy? ¿Se acaban de hacer amigos? Decía en shock el pelirrojo. Tal parece, decía igual de confusa la maga. Como un amante cuya sangre hierve de pasión. Una voz severa y culta intervino antes de que pudiera terminar. Sí. Ese es el camino. Luchar desde lo más profundo de su corazón. Esto será un buen prólogo.
Lo dicho los confundió y preguntarse quién lo dijo. Todos los ojos, tanto del maestro como de los servants, se volvieron hacia esta voz fresca. Un caballo. Ellos lloraron. Un caballo. Mi reino por un caballo. Gimiendo, Mordred clamó con cansancio erguido. Al final, Berserker se le adelantó. ¿Quién diablos eres tú? Estoy con ellos, decía el peliblanca Emilia. Por favor, mi señor. Sus palabras me rompen el corazón. Continúen como estaban. En lugar de otro guerrero, se encontraron mirando a un hombre vestido de forma tonta. Un tipo barbudo, vestido con ropa extravagante a juego. Pluma en mano, garabateó apresuradamente en un libro, documentando todo lo que vio y reproduciéndolo como una gran obra de teatro. No le importaba un bledo las armas que le apuntaban. De hecho, parecía ignorante de su existencia misma. En su mente, todo lo que existía era la historia. El bolígrafo. El juego. Una verdadera tragedia ya estaba siendo escrita servilmente como todas las palabras deben ser forjadas. ¿Es un servant? Cuestionaba al Rider al ver al insulta sujeto que hablaba como si nada ante los servants que estaban peleando. El ojo de Mordred se contrajo. Un momento, ¿qué nombre se dijo? Decía la Tosaka al ver el nombre de la saber. Mordred repitió el ente. Ante lo dicho, todos los servants reconocieron el nombre, siendo este el nombre del caballero de la traición e hijo ilegítimo del rey Arturo. Eso quiere decir que eres el rey Arturo, decía la gorgona al ver a la saber de la sala. Gua eran las palabras de varios al ver que el rey de los caballeros era una mujer. ¿Cómo es eso posible? Decía la Tosaka al ver que Shirou logró invocar a uno de los héroes más grandes para la guerra por el Grial. Mientras eso pasaba, el Emilia veía a saber y se preguntaba qué tenía él para invocar a un héroe tan reconocido. Ya se reveló, decía decepcionada al ver que todos los presentes ahora conocían su posición como rey de los caballeros. Por favor, no seas tan dramática, Artoria, sabías que esto iba a pasar tarde o temprano, decía el mago a la rubia, que asintió de mala gana. Continuaré con el capítulo, les decía el ser para llamar la atención del grupo. Oye, ¿quién diablos te dio permiso para escribir sobre nosotros, maldito idiota? ¿Escribir? ¡No! ¿Cómo puedes soltar semejante tontería? Me hieres. El hombre se tambaleó hacia atrás como si lo hubieran golpeado físicamente. Simplemente estoy registrando esta gran historia a medida que se desarrolla. Una ofensa a mis obras es una ofensa a mí mismo, Shakespeare. ¿En serio todos revelan su identidad tan rápido?, decía la hija de Irisbiel al ver cómo los servants les daba igual andar gritando su nombre a todos. Esta güera es especial, por eso iba en camino a supervisarla, decía la santa, ya que por lo que vio esta guerra sería muy diferente a todas las dadas. El ojo de Jin se contrajo. Esto es, ni siquiera sé cómo responder a eso. ¿Por qué estás aquí? Para observar, por supuesto. El ahora llamado Servant dibujó una reverencia extravagante. ¡Qué ingenio! ¡Qué drama! ¿Cómo podría yo, como Caster of Red, resistirme a grabar tal oportunidad? Por favor, continúen como estaban, Urk. Un ladrillo salió volando de la mano de Naruto y chocó con el cráneo del poeta. Gracias, decía el Lancer al ver que callaron al Caster. Con eso, lo último de la tensión se escurrió de la calle y de quienes la habitaban. Creo que es suficiente, ¿no es así, saber? Shishigou suspiró. Ya aprendiste la lección. Oí, maestro. Bigotes comenzó. Eso es una mentira, murmuraba la Pendragón al ver todo lo que causó su hija. Debiste educarla mejor, murmuraba a su oído Merlín para su molestia. ¿Quieres que lo acabe? Condenado. Estamos del mismo lado, dijo arrastrando las palabras el nigromante. No vayas a matar a tus aliados. Berserker, lo mismo se aplica a ti, bromeó Jin. Es una orden. Naruto y Mordred intercambiaron una mirada tersa y enojada. No parece que les guste la idea, decía la cazadora al ver la reacción del dúo de rubios. Por un momento, solo un momento, Jin se preocupó. Entonces, para consternación e incredulidad de todas las partes presentes, ambos rubios se echaron a reír. Naruto extendió una mano y esta vez, Mordred la agarró con firmeza. Poniéndose de pie, el maltrecho caballero usó su cuerpo como un pilar para estar de pie. Al hacerlo, inmediatamente golpeó con una mano blindada la espalda desarmada del ninja, haciéndolo tambalearse. Por su parte, el berserker se rió del golpe y le devolvió su espada. Saber lo aceptó gustosamente, plantándolo de punta en la calle como apoyo. ¿Qué diablos fue ese puñetazo ahí atrás, bigotes? Esa mierda dolió. Podría decir lo mismo de esa patada. Estás loca. Tenemos que hacer esta mierda de nuevo, más tarde. Sin contenernos. Leíste mi mente. Nombra la hora y el lugar.
Esto es demasiado para mí, decía la Tosaka al ver cómo el dúo de rubios que trató matarse a Jora se trataban como amigos de toda la vida. Me lo imaginé diferente, decía al ver cómo los Servants estaban como si nada pese a su pelea de hace segundos. Aparte de eso, ¿cómo diablos estás vivo? Bueno, tengo una regeneración loca. No es broma. Entonces, sobre Caster. Pobre de él, que el señor se apiade de su alma, rogaba la santa de Orleans al ver que Caster estaba a la merced del dúo rubio. Berserker ofreció una sonrisa. Bueno, podríamos. Mientras los improbables aliados continuaban con su igualmente improbable conversación, sus maestros solo podían quedarse boquiabiertos. Hace unos momentos, Saber y Berserker, para todos los propósitos intensivos, intentaron matarse entre sí. Que ahora estuvieran discutiendo sobre la hora y el lugar de su revancha, además de intercambiar insultos amistosos, era un poco desconcertante considerando todo. Una fuerza imparable se había topado con un objeto inamovible y, al final, ninguno había cedido. De hecho, parecía que ambas partes estaban mejor por su pequeña pelea además. Es el amor juvenil, decía el mago al saber la respuesta para la situación de los rubios. Al final, Shishigou fue el primero en recuperar la voz. Espera, ¿acaso se acaban de hacer amigos, ahora? No lo culpo por estar así, decía el Lancer, ojalá ellos estuvieran en su guerra, sería divertido cuanto menos. Jin le palmeó la cara en un ataque de consternación sombría. Después de todo, es un berserker poco probable. Creo que eso lo resume muy bien, decía la Ruler al ver esa frase describía bien al rubio. Shishigou se encogió de hombros. Bien, podríamos entrar juntos, entonces. Con un gruñido, el hombre de la cicatriz se volvió y abrió las puertas de la iglesia. El sonido repentino de las bisagras oxidadas captó inmediatamente su atención. Oí, Berserker. Saber. Él llamó. Dejen de matar a Caster. Nos vamos. Espera un minuto. No se adelanten sin nosotros. Dentro les esperaba una humilde catedral, con las velas apagadas y los numerosos bancos vacíos. Ante el altar se arrodilló un hombre solitario, con la cabeza inclinada en señal de bendición. Naruto chasqueó la lengua suavemente ante la vista. Las iglesias nunca le habían sentado bien, ni tampoco la idea de un poder superior. Ya había luchado contra una diosa, no le gustaba la idea de cargar de cabeza frente a otra. Menos la vista del hombre vestido con túnicas oscuras al pie del altar. De espaldas a él, no podía ver su rostro, pero esa mata de cabello blanco rebelde todavía despertaba algo en él. ¿Ha peleado contra una diosa? Decía consternado el Emilia ante lo leído. Si así es, eran las palabras del ente al grupo. Eso es algo inaudito, decía la arquera al estar relacionada con los dioses. Hay algo que no haga este joven, decía el mago al ver que el rubio era una cajita de sorpresas. No puede ser eso posible, decía la santa al oír que Naruto pudo enfrentar a un dios. Porque ese sujeto me trae mala pinta, decía el archer al ver la figura del sacerdote de la iglesia. Ansiedad. Este es el lugar designado. Shishigou comenzó bruscamente. ¿Fuiste tú quien nos llamó? Silenciosamente, el hombre arrodillado se levantó. Se giró para enfrentarlos. Saludos. Les dio la bienvenida con una pequeña sonrisa. Soy el supervisor de esta guerra, Shiro Kotomine. La imagen del sacerdote salió a la luz y fue sorpresa para los traídos de Fuyuki al ver al sujeto. ¿Esto tiene que ser una broma? Decía la Tosaka al ver al sacerdote y mirar detenidamente a Lemilla. ¿Cómo puede ser eso posible? Decía al ver a otra versión de su máster. ¿So soy yo? Decía al verse de otra forma y con el apellido del sacerdote de la iglesia. Como les he dicho, todo puede suceder, decía el ente al grupo al ver que tenía otra sorpresa en la historia. ¿Ahora qué mierda hice? Se decía a sí mismo el counter guardián al verse en la guerra y para colmo tenía el apellido del perro de Gilgamesh. El resto de héroes también sentían curiosidad al ver que el Emilia parecía muy diferente. Humildemente, el sacerdote dibujó una pequeña reverencia hacia cada uno de ellos y les estrechó la mano. Hacia un individuo por encima de todos los demás y del resto. Esto no me gusta, decía el archer sin despegar la vista del sacerdote. No puede ser tan malo, ¿cierto? Digo, la iglesia es neutral en la guerra, decía la arca ante lo dicho por el archer. Es un placer conocerte finalmente, Berserker Red. Naruto miró la mano extendida con vago interés. Casi imperceptiblemente, su mirada se estrechó. Mirando hacia atrás, no podía decir qué era lo que le hacía desconfiar del sacerdote. Tal vez fue su sonrisa. Tal vez tenía algo que ver con sus ojos. Incluso podría haber sido el pelo. ¿Quién sabe? Independientemente del caso, no le creyó al joven. Tampoco confiaba en él.
Solo había un aire en él, una curiosa frialdad detrás de su sonrisa que le recordaba a un viejo enemigo con el que una vez luchó en el pasado. Este sacerdote irradiaba la misma sensación que aquel. Ah, así que esto era lo que se sentía al experimentar miedo de nuevo. Casi lo había olvidado después de todos estos años. ¿En serio tan malo es esa versión de Oni-chan? Decía la Loli al ver cómo Berserker cambió su forma de actuar. ¿Pero por qué yo? Decía sin saber al ver que hizo que el amigable Berserker estuviera alerta. Menos mal se dio cuenta, decía al ver que esa versión de él fue descubierta por el rubio. Al final, salvó la vida de ambos. Anotado. Nos vamos, Jin. Espera un segundo. ¿Y fin del capítulo? ¿Alguien le gustaría leer? Decía Ente al grupo. Tras lo dicho, el Archer se paró y decidió tomar el lugar que ocupó Ente. Archer, decía Rin al ver cómo su serván decidió leer, que le hablara motivado a eso. Muy bien, empezaré, decía el Counter Guardián. Necesitaba respuesta de esta versión del Fin Cap 2.